El olivo, Olea europaea, pertenece a la familia botánica Oleaceae. Es la única especie de la familia con fruto comestible y es una de las plantas cultivadas más antiguas. El cultivo del olivo se originó probablemente hace más de 6.000 años en Oriente Medio. La difusión del cultivo se realizó de oriente a occidente a través de las orillas del Mediterráneo. En este proceso parece ser que los primeros olivicultores de cada zona seleccionaron en sus bosques de acebuches los individuos más sobresalientes por su productividad, tamaño del fruto, oleosidad y adaptación al medio, dando lugar a las primeras variedades. En la actualidad, el patrimonio oleícola existente se estima en aproximadamente 1.000 millones de olivos, ocupando una superficie aproximada de 10 millones de hectáreas. La producción del olivar alcanza una media anual de 16 millones de toneladas de aceitunas, de las que el 90% se destinan a la obtención de aceite y el 10% a la aceituna de mesa. En el mundo existen alrededor de 1.200 variedades de olivo. El estudio de estas variedades es fundamental para profundizar en el conocimiento de un cultivo tan importante a nivel mundial. Esto hace necesario identificar, caracterizar y conservar las variedades de olivo tanto para su uso por la comunidad científica como por el sector oleícola. Con este objetivo, el Grupo de Investigación de Pomología de la Universidad de Córdoba ha contribuido en la creación del Banco de Germoplasma Mundial de Olivo de Córdoba. Se trata de una colección localizada en el campus universitario de Rabanales, que ocupa 8 hectáreas y en la actualidad conserva un total de 356 variedades procedentes de 21 países, lo que lo convierte en uno de los bancos de germoplasma de olivo de referencia a nivel mundial y sirve como fuente de material vegetal para grupos de investigación y para el sector oleícola. En la actualidad, el Departamento de Ecología junto con el Departamento de Pomología de la Universidad de Córdoba están colaborando en un estudio cuyo objetivo principal es la caracterización de los rasgos ecofisiológicos de las distintas variedades de olivo para conocer la variabilidad intraespecífica del olivo. El estudio de la variabilidad intraespecífica sirve para entender el potencial de respuesta de las variedades a cambios ambientales, como por ejemplo el aumento de la temperatura asociado al cambio climático. Para ello es necesario estudiar las características morfofisiofenológicas que influyen directa o indirectamente sobre el crecimiento, la reproducción y la supervivencia de las variedades. Estas características se definen como rasgos funcionales y pueden aportarnos información relevante sobre la ecología y distribución de las diferentes especies y nos permiten comprender mejor cómo las plantas extraen los recursos del medio. El estudio de la variabilidad intraespecífica de estos rasgos funcionales servirá para determinar si existe un espectro económico de las plantas, es decir, si existe relación entre distintos rasgos, por ejemplo, si el grosor de la hoja está relacionado con el peso específico de la hoja y si a estas características se vinculan con la tasa de fotosíntesis. Además, el estudio de los rasgos funcionales servirá para determinar si existen variedades con características opuestas, lo que permitiría conocer el grado de diversificación funcional de la especie y al mismo tiempo comprender las limitaciones morfológicas y fisiológicas que restringen la variación de las mismas, pudiendo establecerse diferentes estrategias ecológicas de acuerdo con el espectro de variación de sus características funcionales y que nos pueden dar información acerca de la eficiencia del uso de los recursos y la resistencia de las distintas variedades a factores abióticos como la tolerancia al frío o a la sequía. Entre los rasgos funcionales que se han medido destacan el peso específico de la hoja, que relaciona el peso seco de la hoja y la superficie. El peso específico de la hoja es un buen predictor de la tasa máxima de crecimiento de la planta. En general, se ha descrito una relación negativa entre el peso específico de la hoja y la tasa de crecimiento. También otros rasgos importantes de la hoja son la concentración de nitrógeno, que se relaciona positivamente con la tasa fotosintética y negativamente con el peso específico de la hoja. Algunos resultados preliminares del estudio que está realizando el Departamento de Ecología con variedades de olivo que pertenecen al Banco de Germoplasma muestran que existe una gran variación en rasgos clave de la planta como el peso específico foliar, con valores que oscilan desde 350 a 250 gramos por metro cuadrado. También se ha observado una gran variación de la tasa fotosintética, medida con analizador portátil de fotosíntesis. La relación positiva entre la fotosíntesis y el peso específico de la hoja sugiere la existencia de un espectro económico foliar en el olivo. La existencia de este espectro sería clave para dar más respuesta a cuestiones relacionadas con la variabilidad intraespecífica del olivo y así conocer si esta variabilidad está asociada con las condiciones climáticas de origen de las distintas variedades,
Los resultados de este estudio pueden ser muy útiles para predecir qué efectos produciría el cambio climático sobre las variedades en términos de distribución y crecimiento.